Nahuel. Sí, ¿me escucha? Está Georgina Mertelotto. Sí, profe. ¿Me escuchan bien? A ver. Profe, ¿me escucha? Sonido, espérenme un segundo. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ay, hola. Bueno, muchas gracias. Nahuel, ¿te puedo poner como co-host? Así me vas viendo la sala de espera. Bueno, Sí, acá. Acá te acabo de poner, Nahuel. Cualquier cosa para que vos le vayas dando ingreso a los chicos. dale. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va? Ya estamos a una semana ya de la semana de estudiante para que descansen y hagan y avancen con el trabajo práctico, que ya la semana que viene tenemos la primera entrega. Así que bueno, hoy voy a hacer la parte teórica un poquito más breve y al finalizar les quiero dar algunas pautas para el trabajo práctico que tienen que tener en cuenta. Bueno, y cualquier cosa nos pueden ir escribiendo al mail de dudas y consultas por si necesitan alguna otra información y demás. ¿Hay alguna duda con respecto a las clases anteriores, a lo que hemos visto en las clases anteriores? Bueno, asumo que eso es un no. Bueno, la clase de hoy es sobre unidad número 6, que se llama Comercio Internacional y Medio Ambiente. Habrán visto que hicimos la 1, la 2, la 3, de ahí saltamos a la 7 y ahora volvemos a la 6. La 4 y la 5 son las dos unidades que va a dar Nelson Espequia al finalizar el cuatrimestre. Esas dos unidades no van a ser evaluadas en la instancia del parcial, así que por eso todavía no están cargados los materiales en Moodle. Bueno, ya hoy ya tendrían todas estas primeras 4 unidades ya listas para visualizar, en realidad 5, contemplando la unidad número 1. Y después de la Semana del Estudiante van a tener 2 encuentros con Valeria. Y después ya tienen una clase más conmigo y la instancia del parcial. Todavía no lo hemos definido bien, por eso ya más cerca de la fecha ya les voy a ir contando bien cómo va a ser la modalidad, qué plataforma vamos a utilizar para evaluarlos. El horario va a ser el mismo de clase, eso sí, va a ser de 6 a 8. Y bueno, tengan en cuenta que nosotros sí hacemos más modalidad de parcial con libro abierto, es decir, que necesitamos que integren todos los contenidos vistos a lo largo de la materia, pero no que no va a ser un múltiple opción ni cosas que les pidan conocimiento específico o de memoria, ¿sí? Así que bueno, eso es como la única salvedad. Empiezo ahora con la clase de la unidad número 6 y después de ello ahí ya les doy las pautas para el trabajo práctico y ahí saco dudas a los que quieran sobre el trabajo práctico. Avísenme cuando ya se vea. Ahí está. ¿Se ve bien? Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, la unidad de hoy para nuestra cátedra es una unidad bastante importante, dado que, no sé si todos ustedes saben, pero nosotros tenemos un proyecto de investigación que es está homologado, digamos, por el rectorado de la UTN. Lo iniciamos en el año 2018 y empezó, digamos, a ser efectivo, operativo en el año 2019, o sea que ya hemos recorrido 2 años del proyecto de investigación y se vence ahora en diciembre de este año. Seguramente lo vamos a renovar. Este trabajo surge básicamente de una duda o inquietud que veníamos teniendo como cátedra. Nosotros antes no dictábamos esta unidad orientada al medio ambiente. Sabemos que también, por lo que hemos estado viendo, no en todas las asignaturas ustedes tienen temas vinculados, si bien se han ido incorporando de manera paulatina a lo largo de la carrera. La idea es que de la clase de hoy
nosotros salgamos entendiendo un poco cuál es la realidad del medio ambiente vinculado al comercio internacional, cómo son las normas y reglas que están y que versan sobre esta materia en el nivel internacional y cómo eso de alguna manera repercute tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y ahí vamos a hacer un poquito de análisis o reflexión de cuál es el estado actual de Argentina y sobre, bueno, un poquito contarles cómo vamos a seguir trabajando este proyecto que estamos haciendo. Nosotros tenemos 2 becarios, la verdad que no nos han podido acompañar el día de hoy. Bueno, y ellos son los que van investigando y también haciendo todo un relevamiento de los diferentes objetivos del proyecto, así que, bueno, quienes tengan y les guste tiempo, pueden ponerse en todo lo que es la carrera de investigación en la UTN, porque la verdad es que eso les abre un montón de puertas, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito privado, porque siempre suma mucho valor el tener este tipo de trayectorias. Y teniendo a cabo la posibilidad en la universidad, estaría bueno que aprovechen las oportunidades. Bueno, ¿se recuerdan que nosotros habíamos visto en la unidad número 3 diferentes organizaciones internacionales? De lo que habíamos hablado en esa unidad número 3, que nosotros nos importaban aquellas organizaciones internacionales que puntualmente procuraban lograr lo que era la seguridad monetaria del sistema internacional. Nos remitimos a la organización a la conferencia de Bretton Woods, que esta le da inicio, ¿sí?, a diferentes organizaciones multilaterales, entre las que nosotros más trabajamos fue el Fondo Monetario Internacional, y si bien nombramos al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio, no nos detuvimos mucho. Ya con la unidad de la clase pasada, que vimos la unidad número 7, terminamos de comprender la relación entre el balance de pagos y el Fondo Monetario Internacional, para de esa manera nosotros tener algún conocimiento un poquito más específico en torno a la relación que hay. Entre uno de los artículos que les voy a volver a subir en la unidad 7 como material complementario, pero que estaría genial que lo lean, sobre todo antes de la instancia del examen parcial, es uno que se publica en la Organización Mundial del Comercio, que elabora uno de los directores, que ya no está más, de la Organización Mundial del Comercio, donde juntamente hace todo un vínculo y una relación entre lo que es la política con el comercio internacional. Si ustedes habrán visto, nosotros junto con el profesor Espequia siempre les vamos como tratando de demostrar la relación que existe de manera estrecha entre todo lo que es la política con después las normas y regulaciones que se generan, y después cómo eso repercute lógicamente en los vínculos y en las relaciones interestatales o en las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales de las cuales forman parte. Después ya con Valen empiezan a ver las cuestiones más bien operativas del comercio internacional. Lógicamente acá nosotros no queremos que sean expertos del comercio internacional, pero sí procuramos que ustedes tengan las nociones básicas o que por lo menos entiendan cómo se mueve el mundo, hacia dónde vamos, porque todos ustedes van a terminar trabajando, si no es que ya lo hacen, seguramente en organizaciones privadas, con fines de lucro, en diferentes empresas, y lógicamente la inserción internacional es uno de los grandes objetivos, que ya sea que se los plantean en el mediano o en el largo plazo, pero toda empresa, por pequeña que sea, siempre procura dentro de sus objetivos generales lograr la internacionalización de la empresa y comprender cómo funciona el mundo, hacia dónde se va hacia dónde va a proyectarse, es de suma importancia. Ya después las cuestiones operativas son de gran trascendencia, pero lógicamente no es que a ustedes los van a contratar pura y exclusivamente para desarrollar la parte logística del comercio internacional o la parte de legales del comercio internacional. Entonces es muy importante que ustedes puedan contemplarlo todo para de esa manera, bueno, siempre sumar en estos objetivos que se van planteando. Nosotros habíamos visto que la Organización Mundial del Comercio en realidad no es que nace con el acuerdo de Bretton Woods o la conferencia de Bretton Woods, sino que
en realidad lo que primeramente se genera es el General Agreement of Trade and Tariff, ¿sí? Que esto se genera en 1948 con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y promover esto de las relaciones pacíficas entre los estados. Si se recuerdan, nosotros habíamos visto que de corte liberal, que en el corte o el pensamiento liberal, entre una de las cuestiones que se trabajaban era que a medida que aumentaban los flujos comerciales o las relaciones comerciales entre los diferentes estados, por la dependencia que generaban, ¿sí?, en las economías, supuestamente era más difícil que entraran en guerra. De hecho, hay todo un análisis que se hace durante el siglo XX, particularmente a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente se trata de comprobar esta tesis. Con lo cual, nosotros no podemos decir a ciencia cierta que sea así, pero sí fue en esto de que habíamos hablado de los principios y valores que atienden a la gobernanza global. Una de las cuestiones fundamentales es considerar que gracias a que existen relaciones comerciales entre estados, seguramente con eso se logra la paz internacional y por tanto se resguarda esta seguridad y la supervivencia de los estados como la máxima, digamos, sobre la cual trabaja el sistema internacional, ¿sí? En 1994, ¿sí?, por el Tratado de Marrakech, se da constitución a la Organización Mundial del Comercio, que pasa a ser operativa, es decir, a funcionar, recién el 1 de enero de 1995. Pero con el convenio o el Tratado de Marrakech, en 1994 es cuando se cierra todo un proceso de negociaciones que se vino llevando a cabo desde los 80 hasta 1994 en lo que fue la ronda de negociación, la ronda Uruguay, y se da inicio a esta Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, entre 1994 y el 2001 se empieza a constituir la organización y nuevamente comienzan las rondas de negociaciones. Nosotros nos acordemos que tanto para el GATT, esto no cambia, básicamente desde el GATT hasta el OMC, lo que trataba de generar era acuerdos entre los estados partes de quienes estaban suscriptos, tanto al GATT como a la OMC. Por lo que acá no es como el resto de los tratados que nosotros lo podemos ver que se llevan a cabo a nivel internacional o declaraciones o documentos y demás de, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, donde al firmarlo al tratado y pasaba por el procedimiento, digamos, de control interno del cual habíamos hablado nosotros, que era la ratificación parlamentaria, y a partir de ahí pasaba a ser vigente. La Organización Mundial del Comercio, así como también su predecesor el GATT, lo que hacían son rondas de negocios en donde se van trabajando diferentes temáticas. Estas temáticas son distintas cada año, puesto que en realidad hay una cuestión de la dinámica internacional que ellos van reconociendo cuáles son los principales problemas y atienden a la solución de los mismos. Por lo que cada ronda, así como la del 80, la ronda Uruguay que yo les venía hablando, su objetivo era constituir una organización multilateral que pudiera garantizar la apertura comercial y crear la Organización Mundial del Comercio. En la ronda Doha, que inicia en el 2001, se procuran lograr los siguientes objetivos: reducir los obstáculos al comercio y a revisar las normas comerciales a fin de lograr una reforma sustancial del sistema de comercio internacional y mejorar las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. En base a estos dos objetivos, en los cuales se ha ido trabajando supuestamente a partir de que han sido planteados, bueno, podemos encontrar que el medio ambiente va a entrar en lo que habla de la parte del desarrollo sustentable o sostenible en un primer momento, y a su vez va siendo como parado o detenido por el primer objetivo que atiende
a lograr, digamos, la apertura del comercio internacional. Entonces vamos a encontrar estas dos fuerzas antagónicas que van a estar peleando de manera constante, ¿sí? Con la ronda Uruguay, como yo les había dicho, entre el 86 y el 94, se genera el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia sustancial con el GATT? Y esto sí es importante que lo comprendan, es que el GATT particularmente se constituyó con el objeto de fortalecer y animar a las relaciones comerciales inherentes a las mercancías. Pero la Organización Mundial del Comercio va a abrir ese abanico, digamos, de posibilidades y también va a atender a los que son las cuestiones del comercio de servicios, la propiedad intelectual y la resolución pacífica de controversias. En lo que atiende el comercio de servicios, fíjense que el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio es posterior al Tratado de Asunción. ¿Sí? Y se recuerdan que nosotros habíamos visto que dentro de lo que era el Tratado de Asunción, que le dio origen al Mercosur, nosotros encontramos que había un sesgo, un vacío inherente a las normas o regulaciones que debían ser creadas para atender a el comercio de servicios y ni que hablar de la propiedad intelectual. Sí se van a llevar a cabo posteriores reformas para tratar lo que es la resolución pacífica de controversias. Como cuestiones que también quisiera resaltar acá es que uno de los grandes problemas que suscitaban, lógicamente, era esto de cómo se resolvían las diferentes disputas o conflictos entre los diferentes estados o entre empresas multinacionales, o como ya lo vamos a ver, cuando de pronto hay, digamos, incumplimientos o cuestiones que atentan contra la salud, contra el medio ambiente y demás. Bueno, la resolución pacífica de controversias, que yo creo que se les había explicado, no me acuerdo si ustedes de otra comisión, va a partir de 3 escenarios posibles en donde se pueden solucionar estos diferentes ¿saben? Disputas, sería argues, que pueden haber entre los diferentes estados. Entre ellos se encuentra la mediación, ¿sí? Donde un tercero, de manera imparcial, trata de acercar a las partes mediante un procedimiento de escucha activa, interrogatorios y demás, para buscar puntos en común, ¿sí? Entre las partes que están en conflicto y de esa manera encontrar una solución superadora. Otra de las medidas de resolución de conflictos o pacífica de controversias vendría a ser la negociación, cuando se cita a las partes involucradas sin que haya un tercero ajeno al conflicto, para que y se generen las mesas de diálogo. Entonces se plantean diferentes puntos sobre los cuales ellos tienen que ir avanzando para generar los acuerdos. Y por otro lado se encuentra la figura del arbitraje, que vendría a ser, o del árbitro, que vendría a ser, o sea, una cuestión, una persona, digamos, física, con conocimientos en todos los que son las normas de derecho internacional público y derecho internacional privado, y de alguna manera opera, ¿sí? Básicamente como si fuera un juez, ¿sí? Entonces va a decir quién tiene o no tiene la razón ante determinado conflicto. Estas, digamos, diferentes mecanismos para acercar a las partes involucradas en un conflicto fueron no solamente bajadas a instancias regionales, sino también hoy es operativa, sobre todo la figura de la mediación, como yo ya les había creo que indicado, en los ámbitos nacionales y locales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos dentro de la Organización Mundial del Comercio sobre el medio ambiente? Fíjense que los objetivos de la Organización Mundial del Comercio sobre el medio ambiente se reducen en permitir la utilización óptima de los recursos mundiales en conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible y proteger y preservar el medio ambiente. Miren qué genérico que es, ¿eh? O sea, acá vemos que no hay ningún tipo de posicionamiento, ¿sí?
Entonces, acá podemos ver que en función de los objetivos anteriores que habíamos visto de la ronda de Doha sobre la promoción del comercio internacional y supuestamente esto de la mejora de las condiciones de los países en desarrollo, está como sujeto a esto de la optimización de los recursos en conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible y proteger y preservar el medio ambiente. Ahora no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y por tanto ahí se empiezan a ver todos estos vacíos legales que de alguna manera podríamos decir que atienden a la situación actual, donde hay como una discusión teórica, ¿sí?, en los ámbitos académicos, de que hasta qué punto realmente se puede lograr un aumento de los flujos de comercio, de la liberalización comercial, con los objetivos puntuales a los cuales atiende el desarrollo sostenible, ¿sí? Y entonces, a partir de ahora, y por lo menos hasta que termine la presentación, yo quiero que ustedes se pongan a reflexionar acerca de qué tan factible es en esta lógica de consumo en la cual tenemos, en esta lógica de tendencia creciente, ¿sí?, y positiva a el intercambio comercial, y cómo esto de alguna manera repercute lógicamente en los indicadores de crecimiento de los diferentes países, si es realmente posible en un escenario en el cual se considera como objetivos del 2030, ¿sí?, la preservación del medio ambiente. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Y quién de alguna manera puede hacer, ¿sí?, que se trabaje y que haya las normas y las regulaciones necesarias con el control o la accountability requeridas para garantizar que todos estos procesos realmente puedan lograr una protección del medio ambiente? Bueno, ¿cómo dice la Organización Mundial que lo va a lograr? A través de normas, del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y con el acuerdo, sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora bien, hay que prestar atención porque ellos dicen, bueno, nosotros lo vamos a lograr a partir de estos tres mecanismos, pero hay que tener un criterio que vaya en consecución al logro, ¿sí?, de la liberalización del comercio. Entonces, fíjense lo que dice: establecer el equilibrio justo entre el derecho de los miembros a adoptar medidas de reglamentación, incluidas restricciones al comercio, para lograr objetivos de política legítimos al cuidado medioambiental, tratando de garantizar que las medidas ambientales no se aplican de manera arbitraria ni constituyen una forma de proteccionismo encubierto, ¿sí? Nosotros habíamos visto que, lógicamente, todos los procesos de integración que se iban generando tenían como finalidad la disminución o eliminación de las barreras arancelarias, ¿sí?, y pararancelarias, es decir, que en condiciones óptimas y utópicas, los estados iban a eliminar cualquier tipo de restricción comercial, ¿sí?, a los productos de otros estados. Entonces, de pronto se podía encontrar una liberalización total, tanto del capital, como del trabajo, como de las exportaciones o importaciones, según donde nos paremos. Ahora bien, esa liberalización también tiene que atender a ciertas realidades puntuales de los diferentes países, pero por sobre todo a una máxima superior, que es a la preocupación que tiene la mayoría de los estados, ya vamos a ver, digamos, de diferentes tipos de estados, a proteger el medio ambiente, ¿sí? Y entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es esa pequeña y delgada línea roja entre estoy protegiendo el ambiente o estoy protegiendo mi economía? ¿Sí? Porque al abrirla, yo sé que ese aumento de la competencia puede dañar o perjudicar a sectores productivos nacionales. Y esto se los digo para que presten atención, porque puntualmente es uno de los puntos
fundamentales, ahí cambia un poco la luz porque sé que no se me veía. Es uno de los puntos fundamentales que atañen al acuerdo estratégico entre la Unión Europea y el Mercosur, que nosotros lo habíamos atendido, ¿se acuerdan? Cuando vimos la unidad número 2 de regionalismo. Que entre uno de los problemas por los cuales muchos de los países de la Unión Europea, pero principalmente países concretos como Francia, Italia, bueno, y algunos otros donde tienen sectores productivos, digamos, que operan como grupos de interés, ponen como excusa la protección del medio ambiente o las medidas sanitarias y fitosanitarias, considerando que aquellos productos provenientes de nuestra región y puntualmente del Mercosur pueden llegar a dañar la salud de la ciudadanía europea, puesto que nosotros no contamos con las mismas certificaciones ambientales que ellos tienen. Y entonces acá hay una verdad que nosotros carecemos completamente de certificaciones llevadas a cabo en el ámbito público, ¿no? De producción y consumo sostenible. Ya vamos a ir hablando y viendo cada uno de estos términos. Eso es una realidad, pero también sabemos que nuestros productos son mucho más competitivos que los pueden llegar a desarrollar estos grupos de interés situados en los diferentes países europeos, tanto en los quesos, tanto en los productos vinculados a las materias primas o a las commodities. Entonces, eso es a lo que, de alguna manera, la Organización Mundial del Comercio atenta o procura que no se lleve a cabo. Digamos, que haya un deterioro de los términos comerciales producto de proteccionismos que en realidad ponen como excusa las cuestiones medioambientales, pero que en realidad atañen a una protección interesada de determinados grupos de interés. Bueno, en función de estas cuestiones que les vengo mencionando, ¿qué va pasando en el seno de la Organización Mundial del Comercio? Porque también existe la realidad, ¿sí?, de aquellos productos que no contemplan el cuidado del medio ambiente. En un caso muy, pero muy particular y muy específico, y justamente hay un trabajo orientado a la ayuda financiera desde la Organización Mundial del Comercio, todas aquellas empresas que se dedican a la pesca, es porque, bueno, nosotros sabemos que la pesca es, digamos, completamente indiscriminada. Es muy difícil que en las redes se puedan diferenciar. Si yo iba a pescar calamares, si agarré los calamares o agarré alguna especie en extinción, y lógicamente por todo el procedimiento, cómo se lleva a cabo, hay una gran pérdida de la biodiversidad marina. Entonces, entre esas disputas podemos encontrar, por ejemplo, la protección de las tortugas marinas en la pesca comercial, en donde después está, por ejemplo, en la pesca del atún. Bueno, hay un montón de certificaciones que aparte se han empezado a generar justamente para probar y de alguna manera instruir al consumidor sobre determinados productos que atienden al cuidado medioambiental. Y estas etiquetas están cobrando un gran valor a nivel internacional. Ya vamos a ver qué es lo que sucede puntualmente con estas etiquetas. Entre otras de las cuestiones, por ejemplo, que también atienden a la protección del medio ambiente, se encuentran muchísimas disputas que atienden a la contaminación atmosférica. Y bueno, a pesar de eso y esa concientización y demás, según la jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio, las normas de la organización no tienen prioridad sobre las preocupaciones ambientales. ¿Qué entonces lo que vamos a ver? Que cuando se presenta este tipo de conflictos, por lo general, la organización o hace el visto gordo o demora un montón el proceso de control y por tanto se nota que en la práctica todos estos objetivos, valores y principios sobre los cuales habíamos estado hablando, que estaba fundada la organización, no se llevan a cabo. Entonces, a pesar de ello, se generan diferentes estructuras institucionales, como ser
el Comité del Comercio y el Medio Ambiente, que procura hacer estos diálogos o acuerdos sobre el medio ambiente, acercando a diferentes partes en las negociaciones vinculadas al comercio, y los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, en donde se trabajan los reglamentos, normas, pruebas y procedimientos para las diferentes certificaciones. Entonces, fíjense, como siempre que vamos viendo en términos de la Organización Mundial del Comercio, cómo va trabajando la protección del medio ambiente, vamos viendo como la contramedida que atiende a lograr el objetivo de la liberalización del comercio. Entonces, yo lo que ustedes quiero que reflexionen es si realmente ambos objetivos pueden como subsistir, ¿sí? De manera conjunta en la organización, o no. Seguramente algunos dirán que sí, algunos dirán que no, algunos capaz que no tengan posición al respecto. Pero bueno, hay todo el tiempo, vamos viendo que va a haber una fuerza y una contrafuerza inherente al cumplimiento. Claro que tenemos que tener en cuenta que no es la única organización que trabaja en función de lograr el medio ambiente, ya vamos a avanzar un poquito más en eso también. Bueno, en la ronda Doha, como habíamos dicho, van a prevalecer, ¿sí?, el acercamiento entre acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, donde los mismos tienen que ser guardados, digamos, comunicados a la Organización Mundial del Comercio, que va generando como un archivo específico, colaboración entre la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio y de la AMUMA, digamos, de la Secretaría que habíamos visto, y la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos. Esto sí quizás es un punto como a destacar y a prestar especial atención, que está muy vinculado a lo que nosotros habíamos visto atrás sobre los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, donde se veían todas las reglamentaciones inherentes a garantizar, ¿sí?, las certificaciones ecológicas. Entonces, fíjense que entre uno de los caminos a los cuales apunta la Organización Mundial del Comercio, que todavía, digamos, no se puede plasmar, o que los estados en realidad no han contemplado del todo, es esto de la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios para todos aquellos bienes y servicios que cuenten con etiquetas ecológicas. Sí hay procesos de integración, como en el caso de la Unión Europea y algunos otros, que tienen una gran conciencia ecológica y que empiezan a aplicar este tipo de políticas inherentes a la eliminación de aranceles y de barreras pararancelarias, ¿sí? Ahora bien, una vez más, vamos viendo que nosotros como región, ¿sí?, y como país estamos muy por debajo de poder cumplir con estos estándares, porque la realidad es que si bien nosotros conocemos que ahí está la ISO 14001 y hay bastantes, digamos, empresas privadas que se dedican a las certificaciones de la ISO, también sabemos que certificar una ISO tiene un alto costo. Entonces, nuestras pequeñas y medianas empresas no pueden asumir ese costo, porque cuando muchas veces ni siquiera pueden asumir, hoy en día más en la situación actual de pandemia, ni siquiera pueden garantizar los diferentes puestos de los recursos humanos con los que cuentan actualmente. Entonces, veo que tengo gente en sala de espera. A ver, ahí lo estoy poniendo. Nahuel, porfa, no te olvides porque si no nos dejamos afuera. A los chicos. Sí, profe. Sí. Dale, gracias. Entonces, fíjense que ante aquellos procesos de integración o estados que toman estas políticas, nosotros estamos muy por detrás, porque como les decía, las ISO son muy difíciles de cumplir, por lo menos por las pequeñas y medianas empresas, y de hecho, si hubiera una política pública orientada, ¿sí?, a garantizar estas certificaciones con un costo muy bajo o nulo, podría de alguna manera no, podría realmente generar un impacto positivo en los términos comerciales. Entonces, el proyecto nuestro de investigación, que habla sobre la certificación de las ecoetiquetas, está justamente centrado y justificado en este marco, ¿sí?, tanto a nivel regional como a nivel nacional.
Uy, miren, acá se me repitió la filmina, párpado. Ahí después la elimino, así sepan que voy a volver a subir. Ahora bien, esto era con respecto a la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Ahora, en el sistema internacional, nosotros sabemos que va mucho más allá de lo que la Organización Mundial del Comercio plantea, la preocupación inherente, ¿sí?, a la mitigación del cambio climático, ¿sí? ¿Qué me gustaría acá como resaltar? En primer lugar, nosotros sabemos que en 1972 se lleva a cabo la Conferencia de Estocolmo. En esa Conferencia de Estocolmo se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí? Y se constituye como este foro de negociación inherente a mitigar los efectos del cambio climático y también, ¿por qué no?, a adaptar, ¿sí?, en una característica, un cuasi de resiliencia, y ayudar económicamente a todos aquellos países que ya de pronto podían encontrar materializadas las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo el cambio de las condiciones de un suelo, de ser fértil a completamente infértil. Bueno, habíamos hablado también del aumento de los niveles del mar y cómo eso va poniendo en riesgo a los estados insulares. Después tenemos los cambios extremos de clima, de los cuales nosotros también somos testigos. De pronto sequías prolongadas y posteriormente ciclos de inundaciones o lluvias extremas que generan grandes inundaciones, con todo lo que eso también conlleva en el deterioro de diferentes factores de la producción. Entonces, todas estas cuestiones son las que se empiezan a estar trabajando en el Programa de Naciones Unidas y nosotros los vamos viendo en los que van a ser los diferentes encuentros de la COP. Como la más importante, nosotros tenemos la COP 2015, en donde ya vamos a ver cuáles fueron los objetivos puntualmente que se trabajaron y todos los países que suscribieron ese acuerdo y que después lo ratificaron tenían que presentar un programa de acción. Esos programas de acción es decir, bueno, ante tales objetivos planteados a nivel internacional, como cada uno de los países miembros iba a generar políticas acordes a cumplir con, por ejemplo, la disminución de la cuota de carbono, que es la más significativa dentro de todos los encuentros de la COP. La próxima COP es en el 2026 y bueno, ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el estado actual de nuestro país. En 1973, luego de la Conferencia de Estocolmo, luego de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comunidad Europea, hoy la Unión Europea, ya empieza a trabajar en vistas al resguardo o generar políticas públicas inherentes a la conservación del medio ambiente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estos programas de acción que yo les venía mencionando, es decir, van a plantear determinados objetivos y cada uno de los Estados miembros tenía que lograr generar diferentes pasos para la consecución de ese objetivo mayor. Esta modalidad de trabajo fue absorbida, ¿sí?, por Naciones Unidas y por el PNUMA, y de pronto cada uno de los encuentros y estos foros que yo les estaba mencionando van a tener esta modalidad de trabajo. Entonces fíjense que el antecedente principal, que es el de la Unión Europea, para el resto de la dinámica a escala mundial sobre los temas inherentes al medio ambiente. Recién nosotros, y todavía América Latina ni siquiera se encontraba en un proceso de integración que los vinculase. Bueno, se crea en 1980 la ALADI. Nosotros habíamos hablado un poquito de la ALADI cuando vimos la unidad de regionalismo, pero hoy puntualmente vamos a ampliar un poquito más, es porque nos fuimos medio desmotivados de esa charla con respecto al rol del Mercosur y de la CAN y de la UNASUR y del ALBA y del ALCA, y entonces no todo está perdido, podríamos decir. ¿Cuál es la oportunidad de la ALADI? La ALADI es una organización, un proceso de integración que es completamente como desconocido en términos políticos, pero justamente creo que su irrelevancia política es la que le permite tener el protagonismo en términos comerciales que tiene el día de la fecha, ¿sí? Donde es ya vamos a ver un poquito más del ALADI, pero creo que es el proceso de integración más importante que tiene América Latina
en cuanto a los miembros y los avances que nosotros podemos ir viendo materializados en políticas reales implementadas desde el 80 hasta la actualidad. Y vamos a ver un poquito cómo trabajan las cuestiones medioambientales dentro del ARAL. Bueno, después nosotros tenemos, acá se me ha corrido un poquito, el Mercosur, que nació en 1991. Nosotros cuando vimos en 1991 su creación, habíamos dicho que sí, en un primer momento, y en todo lo que hace ahora se me fue la palabra, pero es en la parte declarativa de la organización, en el preámbulo del Mercosur, no me salía la palabra. Ahí sí podemos visualizar que se nombra, se menciona esto del resguardo del medio ambiente, pero volvemos a la falta de jurisprudencia. O sea, una cosa es declararlo, que es lo que vemos siempre, y eso es lo importante de ir analizando en los discursos políticos. Nosotros cuando vemos un discurso, tenemos que decir, bueno, este es un discurso que hace esta declaración. Bueno, si nosotros tuviéramos que ahora analizar esta declaración, si realmente tiene un impacto real, ¿sí? Tenemos que analizar las políticas públicas, normas y regulaciones que se vayan generando en aras de cumplir con esa declaración. Bueno, en el Mercosur pasa eso, que nosotros una vez que nos adentramos a tratar de ver las reglamentaciones y políticas públicas generadas en el marco regional para favorecer al medio ambiente, nos vamos a encontrar con muy poquitas cláusulas y con un avance muy vago, tan vago como todo lo que habíamos visto durante la unidad número 2 del desarrollo del Mercosur. Sí se lleva a cabo esta declaración de Canela, que vuelve a ser declaración, volvemos a la importancia de las palabras cuando ustedes lo vayan estudiando, que vuelve a plantear esta prioridad de resguardar el desarrollo sostenible y de alguna manera favorecer, conocer digamos, la situación de cada uno de los países miembros del Mercosur para saber que no todos están en igualdad de condiciones para asumir o afrontar el costo al medio ambiente, porque así como nosotros hablamos de los altos costos que puede tener para una empresa, ¿sí?, en términos privados, del desarrollo de procedimientos inherentes a la conservación del medio ambiente con todo lo que ello conlleva, también podemos ver que en las diferencias económicas entre los distintos estados podemos volvernos a encontrar con esta misma situación. No todos los estados tienen la misma capacidad, ¿sí?, para responder o enfrentar, ¿sí?, políticas inherentes a la protección del medio ambiente. Ya después vamos a ver un poquito más cuando veamos cuáles son los objetivos trazados por Argentina luego del acuerdo de la COP15 COP21 y hacia dónde vamos con la COP26. Bueno, ¿qué pasa nuevamente a nivel internacional? Tenemos que en 1992 se genera esta conferencia de Río de Janeiro. Ya vamos a tener una cita sobre la conferencia de Río de Janeiro y sobre cómo sigue trabajando o cuál sigue siendo la línea de trabajo en términos de medio ambiente. Acá les voy poniendo las cuestiones más significativas. No significa que desde el 72 hasta el 92 no haya habido ningún avance, pero sí les voy poniendo quizás las más significativas en términos de análisis político internacional y como, digamos, muy trascendente es lo que habíamos hablado sobre la creación del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la Organización Mundial del Comercio, que ya lo habíamos visto, pero bajo, digamos, comillas, de decir, bueno, una cosa es lo que se crea institucionalmente y después realmente qué es lo que nosotros podemos ir viendo que se va haciendo en aras de lograr esos objetivos, ¿sí? Siempre teniendo el doble análisis. Eso es lo que hace justamente el análisis crítico y eso es lo que nosotros procuramos que ustedes puedan desarrollar tanto en el análisis de contexto de su trabajo como en la instancia del parcial, que es el único parcial que ustedes van a tener en la materia. Y por último, pero no menos importante, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Sí? Nosotros acá tenemos, se me fue un poquito de línea, tenemos la reforma constitucional de 1994.
¿Se acuerdan que, bueno, esto fue un acuerdo? Ahí estoy tratando de acomodarlo porque se me corre. ¿Se acuerdan que nosotros en 1994 tenemos la última reforma en nuestra Constitución Nacional? Surge a partir de, lógicamente, un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, que se lleva a cabo gracias al Acuerdo de Olivos, donde justamente, bueno, entre los diferentes temas que se empiezan a trabajar, estaban principalmente todo lo que había conllevado el proceso, ¿sí? Y las dictaduras y la dictadura en Argentina. Entonces, por ejemplo, se incorporan en el artículo 75, inciso 22, todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es decir, supremacía constitucional, inherentes a la protección de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, todos esos tratados internacionales pasaban a tener la misma jerarquía que la Constitución, eso lo habíamos visto, pero no hay que descartar que también de manera declarativa, volvemos a esa palabrita clave, en nuestra Constitución se procura garantizar el derecho al medio ambiente sano, ¿sí? En el artículo 41. Después, lógicamente, a raíz de cada declaración tenemos que ver qué es lo que oportunamente se ha ido desarrollando para garantizar ese derecho universal. Bueno, habiendo terminado este primer recorrido, no sé si hay dudas o consultas de esta primera parte. Alguien que no le haya quedado claro, digamos, cómo vamos viendo los juegos de poder entre las organizaciones, entre las declaraciones, entre lo que va pasando, aquellos acontecimientos que son relevantes para el análisis de la cuestión medioambiental a nivel internacional. Bueno, fantástico. Entonces voy avanzando un poquito más. Cuando nosotros tenemos que hablar desde la lectura que nosotros podemos hacer desde el comercio exterior, tenemos que tener algunas precisiones terminológicas a la hora de abordar la cuestión medioambiental. Entre esas hay algún grupo de palabras claves que están presentes en la bibliografía que yo les pasé, obligatoria, que son dos. Un documento del 2018 publicado por el Ministerio de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, y otro que es un paper que nosotros presentamos el año pasado como grupo de investigación en el COINI. Los conceptos claves son el de desarrollo sostenible, el de economía verde, el de comercio verde, el de mercados verdes, el de consumo sostenible y el de producción sostenible. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos del desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible implica la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Y consta de tres pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de, digamos, con perspectiva histórica, nosotros sabemos perfectamente bien que 50 años atrás las condiciones y los recursos humanos, y los recursos naturales que había no son los mismos con los que contamos hoy. Ahora sí, también tenemos que analizar que nosotros tenemos un desarrollo tecnológico y una innovación tecnológica que 50 años atrás, sí, la humanidad también carecía. Entonces, no es tan lineal, hay veces, hacer estos análisis del desarrollo sostenible como para saber si las generaciones futuras van a poder satisfacer sus propias necesidades, puesto que hay un componente, digamos, del avance, ¿sí?, de la sociedad, de cada una de las sociedades, que nos llevan a tener una valoración o que tenemos que partir de un análisis completamente diferente, ¿sí? Los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Y ahora bien, estos no los ven ellos como cuestiones aisladas, sino que ellos los ven como cuestiones completamente vinculadas o relacionadas entre sí. De hecho, sí, no hay un desarrollo económico, no se puede llevar a cabo un desarrollo social. Y si no hay un desarrollo social, podríamos decir que las personas
no cuentan con los conocimientos necesarios justamente para lograr la protección del medio ambiente. De hecho, bueno, yo ahora estoy haciendo el doctorado en políticas públicas y tenemos que hacer una lectura, teníamos que hacer un trabajo, lógicamente como ustedes, que era sobre mezclar diferentes variables de análisis. Y a mí me toca justamente trabajar con la interpretación que pueden tener las personas según el nivel académico obtenido, con la interpretación de las distintas certificaciones, de diferentes certificaciones, etiquetas, perdón, de diferentes etiquetas. Entonces, claramente, si bien todavía no lo he concluido, apenas lo concluyo, voy a ver si mi hipótesis es real, pero el nivel de ingreso económico con el nivel sociocultural o académico que esa persona logre está estrechamente vinculado con la capacidad de entendimiento de una etiqueta, ¿sí? Para saber si mediante esa etiqueta se está comunicando que esos productos producen daños, no producen daños, qué químicos tienen, qué químicos no tienen, cómo ha sido el proceso de producción y demás. Si esa persona, de alguna manera, carece de educación o su educación está en niveles muy bajos, como puede ser un primario completo, un secundario incompleto o un secundario completo, probablemente la interpretación de esas variables va por debajo, ¿sí? de lo que otras personas con mayores ingresos y mayores niveles de conocimiento pueden adquirir. Y por tanto, ¿qué hacer? O decir, bueno, yo selecciono comprar este producto o este producto, ya sea que haya una diferencia de precios, está justificada en ese proceso que no yo estoy viendo, que es amigable y que por tanto, ecoamigable o ecológico, y que por tanto puede favorecer a estos objetivos planteados en el desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se tienen que ir leyendo de manera conjunta y no de manera aislada. Después, cuando termine, igual si quieren les doy los resultados del trabajo. Bueno, otro de los conceptos claves es el de economía verde. La economía verde es un modelo de producción integral e incluyente que considera variables ambientales y sociales porque tiene como objetivo producir bajas emisiones de carbono, utilizar los recursos de forma eficiente y procura ser socialmente incluyente. Y entonces, a nivel internacional y teórico se empieza a decir que justamente la economía verde no es que viene a suplantar al desarrollo sostenible, sino que en realidad es, digamos, el punto de partida sobre el cual se debe trabajar para lograr el desarrollo sostenible, entendiendo que los distintos países del mundo tienen diferentes posibilidades de abordar o trabajar una economía verde producto de los diferentes condicionantes macroeconómicos. Entonces, Alemania claramente no tiene la misma responsabilidad internacional que puede llegar a tener una Argentina, puesto que su condición es completamente diferente a la nuestra. Entonces, su capacidad para generar una economía verde, ¿sí? Es mucho mayor que la nuestra y por tanto ahí radica la responsabilidad de unos contra otros. Ahora, esa responsabilidad puede ser medida en términos positivos o negativos. Es decir, bueno, yo Argentina, dada mi condición, entonces justifico que no logro cumplir con determinados objetivos porque mis preocupaciones son más inmediatas, como por ejemplo el tener más del 50% de los ciudadanos en condiciones de pobreza. Entonces, ¿hasta qué punto puedo realmente desarrollar una economía verde cuando no he podido ni siquiera generar que la pobreza disminuya? Y hoy estaba aparte viendo que imagínense que en Buenos Aires ya el 70% de los niños está bajo el nivel de la pobreza, o sea que de cada 10 niños que circulan o que juegan una plaza ya tenemos 7 que son pobres. Entonces, ¿cuál es la capacidad que esos 7 niños pueden tener el día de mañana para comprender cómo tienen que preservar el medio ambiente si hoy ni siquiera tienen sus necesidades básicas satisfechas, si hoy ni siquiera viven en viviendas con condiciones de salubridad que le permiten a ese chico desarrollarse de manera plena? Entonces, ese es el problema que nosotros vamos viendo a la hora de ir analizando la situación medioambiental,
la problemática a nivel internacional y la situación particular de los países que forman parte, ¿sí?, del sistema internacional. Cuando entre uno de los pedidos de países como los nuestros, con características como los nuestros, es la transferencia de tecnología, ¿sí? Y por otro lado radica aquellos países que han logrado, por diferentes cuestiones, un crecimiento sostenido, que tienen la tecnología, pero por cuestiones de propiedad intelectual no le desea transferir a países como nosotros. Entonces, si realmente, y acá es cómo comprendemos, ¿sí?, en cuanto a valores y principios, las tecnologías referidas a los beneficios sociales que atienden al medio ambiente. ¿Es un bien público, es decir, que todos tenemos que tener acceso o no? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Es una cuestión privada? Entonces, que tiene que tener propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial o lo que sea, el canal que nosotros utilicemos para protegerlo, o dadas las características que hacen a que va a favor de un bien mayor, tienen que ser consideradas como un bien público. Entonces también políticamente, desde donde nos paremos, lleva a que tomemos diferentes políticas públicas y regulaciones inherentes a eso. Otros conceptos claves es el de comercio verde. Bueno, el comercio verde representa a los sistemas de suministro sostenibles guiados por los principios de desarrollo sostenible en todas sus facetas. Sostenibilidad ecológica, uso y conservación de los recursos, sostenibilidad económica, productividad y sostenibilidad social, equidad. Y procura que el comercio nacional, regional e internacional reporte beneficios a la población local. Es decir, yo analizando, digamos, los sistemas de suministro sostenibles, voy a procurar ver cuáles beneficios son los que atienden a nuestra provincia de Córdoba o a nuestro país o a dónde. Entonces, ese es el análisis que yo hago, va desde lo micro hasta lo macro y no desde lo macro hasta lo micro, sino cómo yo, localidad, genero políticas públicas y regulaciones inherentes a la protección del medio ambiente y después cómo eso retorna, ¿sí?, en un concepto de, digamos, circular, que no hace a lo que nosotros conocemos como economía circular, que bueno, justamente son procedimientos que procuran que no disminuir de la mayor manera posible la contaminación o lo que podemos decir las externalidades negativas. Entonces, en ese ciclo de economía circular, todas las externalidades yo las voy volcando en diferentes unidades productivas que puedan ir disminuyendo esas externalidades. Bueno, uno de los anteúltimos conceptos es el de mercados verdes, que refiere a aquellos en cuyos procesos de producción no se afecta directamente el medio ambiente y productos en cuyo envasado y presentación se utilizan materiales ya sea reciclados o no contaminantes. Se promueven intentando hacer conciencia de la urgente necesidad de protección del medio ambiente. Dentro de los mercados verdes más importantes que tiene nuestro país está vinculado a los productos orgánicos. No sé si ustedes saben, pero nosotros somos, digamos, uno de los principales exportadores. Nosotros estamos en los primeros o segundos de todo lo que tiene que ver con hortalizas y productos orgánicos, por lo cual esto atiende a este concepto de mercados verdes. Y después tenemos dos cuestiones fundamentales, que son el de consumo y producción sostenible. ¿Por qué les hago referencia a esto y les pido que presten atención? Es porque justamente las políticas y medidas que se van a tomar en el ámbito regional del Mercosur van dirigidas a lograr un consumo y una producción sostenible. ¿Qué vendría a ser el consumo? Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras mientras el daño ambiental y los riesgos para la salud humana disminuyen. Mejora de la calidad de vida, eficiencia en el uso de los recursos, incremento de la participación de las energías renovables, reducción de desperdicios, adopción de una perspectiva de economía circular. Ahora bien, volvemos a esto, al punto anterior que yo les había dicho sobre hasta qué punto una región, digamos, integrada como es el Mercosur, o los países que forman parte del Mercosur, tiene realmente la posibilidad
de conseguir un consumo sostenible cuando tenemos una gran disparidad social. O sea, ¿hasta qué punto versa solo en la responsabilidad de la alta dirigencia política y por más de que aumenten las normas, las regulaciones, los controles, los productores y las personas que trabajan en las diferentes líneas de producción pueden volcar o pensar siquiera en la existencia de lo que es una economía circular, en una reducción de los desperdicios, en un incremento de la participación de las energías renovables. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos realmente la capacidad de? Y por último, en cuanto a los aspectos terminológicos, tenemos el concepto de producción sostenible, que atiende a la necesidad de reducir los impactos por medio de la aplicación de mejoras en los procesos productivos y en el diseño de los productos. ¿Sí? Sobre estos conceptos versan las normas y reglamentaciones que podemos ver, tanto en la ADI como en el Mercosur, como en Argentina. Ahora, acá les pongo una cita de la conferencia de Río que yo se les había mostrado en la filmina que veíamos como la interacción entre comercio y medio ambiente, que dice: las medidas comerciales con fines ambientales no deberían constituir una restricción injustificable del comercio y deberían evitarse las medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país exportador. ¿Por qué les pongo esta cita? Más que nada para que vean también en esto de la evolución histórica las diferencias de los paradigmas, ¿sí?, de 1992, en el caso de esto de que volvíamos a esta corriente neoliberal que procuraba la liberalización del comercio y con todo lo que llevó en la región y en el Mercosur y en nuestro país, de manera puntual con la situación actual. Entonces, para que vayamos viendo cómo este dinamismo va cambiando, que pese a esta primera lectura de un medio ambiente que era resguardado de manera parcial, producto de lograr lograr la potencialización del comercio y los vínculos comerciales entre los países, hoy en día, tras diferentes cumbres, sobre todo dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se empieza a cambiar un poco este paradigma como el medio ambiente como una traba al comercio y no como, digamos, una cuestión fundamental para resguardar realmente la supervivencia, no de los estados, sino de los individuos. Entonces vamos viendo cómo se tiene que producir un cambio de paradigma en la lectura. No nos tenemos que parar en la supervivencia de los estados, como había sido la primera parte, digamos, del inicio de todas estas organizaciones fundamentadas fundadas en Bretton Woods, sino que ahora tenemos que orientarnos a la supervivencia del ser humano como condición sine qua non para justamente lograr procedimientos acordes a la situación actual y futura. Donde los otros días leía, no me recuerdo bien dónde, creo que está citado igual en nuestro trabajo de investigación, que se prevé que si nosotros seguimos con los mismos hábitos de consumo actuales, para el 2050 está previsto que vamos a necesitar tres planetas para sostener, ¿sí?, la capacidad de vida actual, dadas las tendencias, lógicamente, de crecimiento poblacionales a nivel internacional. Y de hecho, si ustedes seguramente han leído con todo este tema del COVID y demás, que digamos, en las teorías medioambientales se considera que cuando el planeta ya de por sí no puede garantizar supervivencia, se generan ya sea guerras o situaciones de catástrofes naturales o situaciones como las actuales, digamos, sanitarias, que procuran generar un nuevo balance o equilibrio, ¿sí?, para garantizar la supervivencia del planeta. Esa es como una de las teorías que están no me alimente yo, ¿no?, lógicamente, están cuando uno avanza y lee sobre todas las cuestiones ecológicas y demás. Bueno, entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que nos interesa saber sobre esta situación internacional, sobre hacia dónde va encaminada y cómo estamos a nivel regional? En la unidad de regionalismo nosotros la nombramos, pero no nos explayamos acerca de la ALADI, ¿sí? La ALADI es la Asociación Latinoamericana
de Integración o Grupo Latinoamericano de Integración. Fíjense que está constituida por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, o sea que realmente podemos decir que es latinoamericana. De hecho, ahora está en proceso de adhesión Nicaragua, que tiene que esperar, ¿sí? a llevar a cabo diferentes procedimientos para garantizar una adhesión plena. Y es una organización que justamente dista del ámbito político, como el que habíamos visto en el Mercosur, como que habíamos visto en el Mercosur, como que habíamos visto en la CAN, ¿sí? Sino que justamente está creada como un proceso de integración paraguas que va de alguna manera tomando todos los procesos de integración regionales, y por eso dice que es el Tratado Marco, donde está presente la CAN, está presente el Mercosur y demás, y procura, ¿sí? trabaja de manera unívoca para lograr una mejor inserción, ¿sí? En términos comerciales de los países que integran la organización. Y tiene como objetivo lograr un mercado común, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que estaba en la zona de libre comercio, el mercado común, la zona de libre comercio, unión económica, mercado común, no, unión económica es la última, estoy confundiendo ya. Entonces, dentro de eso, a lo que trata de llegar es al mercado común, ¿sí? No a la unión económica, que necesitaba de la utilización de una moneda común entre los diferentes países. ¿Qué es lo importante? Yo acá les puse para que ustedes vean y volvamos a esta comparación que íbamos haciendo entre la declaración y lo que se iba suscitando y se iba haciendo de manera real. Acá yo les dejé el link de Al-Hadi para que vean las medidas medioambientales. Vieron que yo les había dicho que este es un acuerdo paraguas, es decir, que va nucleando a los diferentes acuerdos y procesos que se llevan a cabo dentro de los países de la región con terceros países o entre los países, con el objetivo de lograr una mejor inserción. No habla de la liberalización del comercio, sino de una mejor inserción de los términos comerciales de los países miembros. Entonces, fíjense la diferencia. Y lo que hace, bueno, acá toda la parte de la certificación de origen, que ustedes se la van a ver con Valeria, las cuestiones procedimentales del comercio internacional y de, digamos, operativas de cómo se deben llevar a cabo el comercio exterior, están pautadas dentro de la Al-Hadi, ¿sí? Y, digamos, de la Al-Hadi como instancia de negociación para con otros procesos de integración a nivel internacional. Y si bien ellos no formulan regulaciones que tengan que ser, digamos, aplicadas en los diferentes países miembros, sí generan todo el corpus o el background, digamos, de conocimientos para que los países miembros logren esa mejor inserción. Entonces, en este link que ustedes, cuando ustedes ingresen, van a poder ver todos los acuerdos, normas, tratados, ¿sí? que de la Unión Europea y diferentes, digamos, de los principales socios comerciales de nuestra región, que atienden a cláusulas referidas al medio ambiente. Entonces, esto lo que nos permite es tener todo el conocimiento necesario para saber cuál tiene que ser la línea de trabajo de los diferentes países de la región, como el Mercosur, si lo quisiéramos ver en términos regionales, para lograr, ¿sí? una mejor inserción internacional, y hace todo un estudio, un rejunte de diferentes certificaciones o ecoetiquetas que están vigentes a nivel internacional. Por tanto, si a alguno le interesa o quiere ampliar conocimientos, ahí tiene muchísima información. Bueno, a pesar de todos estos avances que yo les iba hablando de la Al-Hadi, bueno, volvemos una vez más a hablar de que el Mercosur, en la realidad, tiene un paso muy lento sobre estas cuestiones y no posee ningún sistema de ecoetiquetado regional y tampoco se encuentra dentro de la agenda de trabajo, es decir, en los próximos años tampoco se va a trabajar sobre ello. En el 2001 solamente hubo una aprobación de un acuerdo marco sobre lograr una cooperación y coordinación de políticas entre los diferentes estados, pero bueno, volvemos a esto de lo declarativo y no de lo realista.
Y entre el 2002 y el 2011 se genera fomento y difusión de instrumentos de producción y consumo sostenible, pero de vuelta, nada que sea realmente vinculante a los Estados miembros. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver, tanto los casos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil como los socios plenos, y si sumáramos a los países adheridos, como ser Bolivia o Venezuela, que está suspendido, salvo Brasil, ninguno de los otros países miembros tienen certificaciones de ecoetiquetas, ¿sí? Estas certificaciones de ecoetiquetas, lo que yo les vengo a decir, son políticas públicas, ¿no? O sea, que son dadas por el mismo Estado. Así como el INTI nos regula diferentes tipos de procesos, bueno, en términos medioambientales, hoy en día no hay absolutamente nada, pero sí a nivel creciente vamos a ver que nuestros diferentes socios comerciales cada día más procuran lograr, digamos, importaciones con este tipo de certificaciones. Caso el de la Unión Europea, que bueno, ya lo habíamos trabajado un poquito más. El único que tiene es Brasil, que tiene esta cualidad ADNT ambiental, que sí es un proceso de certificación, y por tanto podemos ver que ellos ya tienen experiencia y tienen ventajas competitivas inherentes a este aspecto, y es uno de los puntos claves que se trabajaron el año pasado cuando de alguna manera Brasil había declarado que se quería del Mercosur, como así también lo había hecho Argentina en ese primer enfrentamiento. Pero volvemos a ver que en términos políticos siempre estos idas y venidas de los diferentes dirigentes de turno hace que no avancen en las cuestiones realmente vinculantes o que generen un efecto técnico, ¿sí? Y positivo en los diferentes países miembros. Bueno, sobre Argentina y el medio ambiente. Yo les había abierto... Sí, Constanza, ¿cómo estás? Profe, una pregunta, capaz es medio básica. Dentro de las estructuras de Mercosur y el ALADI, ¿cuál estaría por encima de la otra? En realidad la ALADI, o sea, es una muy buena pregunta, así que no tengan miedo en preguntarme. Gracias, Constanza. No compiten entre sí. La ALADI no compite contra el Mercosur, ni mucho menos. El ALADI es como el paraguas. ¿Por qué se dice que es, digamos, el proceso de integración paraguas? Porque todo lo que refiera a acuerdos vinculados a las aperturas comerciales, sí o sí tienen que ser, digamos, publicadas y comunicadas a la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, de por sí la ALADI es mucho más grande, ¿sí?, que el Mercosur. Y todos los procesos parciales de integración entre los países miembros de la ALADI tienen que, digamos, también ser remitidos a la ALADI. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que nosotros habíamos visto, ¿sí? Entonces, la ALADI es superadora, pero solamente versa sobre cuestiones de índole comercial, que atienden a esto de la mejor inserción de los países miembros del proceso de integración al mundo. En cambio, en el Mercosur nosotros sí podemos ver objetivos que van más de la mano de cuestiones no solamente comerciales, sino también políticas. Y por tanto, no es que se comparan una de las otras, sino que una es como superadora de la otra. La ALADI está mucho más allá. De hecho, todos los avances técnicos a las operativas comerciales, como por ejemplo la entrega de certificaciones de origen y demás, parten con certificaciones dadas por la ALADI, no por el Mercosur propiamente dicho. ¿Me explico? Sí, se entendió. Y mi otra duda era, dentro de que, bueno, la ALADI promueve la protección, digamos, del medio ambiente, si lo exige, digamos, a los países que están, digamos, afiliados. Claro, no lo exige, pero como bien decía, ellos no hacen formalmente las normas, sí, no generan normas que sean vinculantes a los Estados miembros. Ese no es el objeto de la ALADI. El objeto de la ALADI vendría a ser, como si te dijera, una Organización Mundial del Comercio, pero reducida. Es generar acuerdos entre los países miembros para lograr los estándares requeridos a nivel internacional. Entonces la ALADI no hace cuestiones que sean vinculantes y obligatorias a los países miembros. De hecho, por eso no se plantea que la ALADI genere una ecoetiqueta
en representación de los países miembros, pero sí le das todas las pautas y procedimientos que tienen que desarrollar para lograr una mejor inserción. Entonces, por ejemplo, comunicar cuáles son los socios estratégicos que actualmente necesitan de ecoetiquetas para la importación de determinados productos, cuáles son las barreras arancelarias y pararancelarias vigentes en términos de los productos ecoamigables, o cuáles son los requerimientos específicos que tienen que tener. ¿Me explico? Es como una instancia más de información, pero no de generar normas para que sean vinculantes para los Estados miembros. No es que si vos no cumplís con esto te vas. No, nosotros te decimos cuáles son las herramientas que tenés que hacer para seguir mejorando tu inserción internacional. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, avanzo un poquito más y ahí ya corto para darles algunas cuestiones vinculadas al proyecto. Bueno, yo les había hablado de la COP21. La COP21 se hizo en el 2015. El objetivo principal de la COP21 era la mitigación del cambio climático a través de la reducción de la huella del carbono. Según, digamos, los índices que tienen que ser publicados de manera bianual, yo creo, no me recuerdo bien, pero de los informes que tienen que presentar los diferentes estados miembros del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, para saber cómo es el impacto de esos países en la huella del carbono, se plantea, según, lógicamente, las condiciones de cada uno de los países, una reducción que tenía que haber en el plazo de 10 años. Es por eso que en el 2025 se cumplen los 10 años y en el 2026 se hace la nueva COP, que es la COP26. Que también va a tender a seguir trabajando en aras de lograr la mitigación del cambio climático. Dadas las condiciones de nuestro país, ahora les voy a mostrar cuáles fueron, ¿sí?, los objetivos y el programa, digamos, de trabajo, ¿sí?, que hace Argentina vinculado a lograr este objetivo. Alternativas de energía renovable, reducción del consumo residencial y empresarial. Si ustedes se remiten a el 2016, tuvimos el tarifazo. ¿Se recuerdan la política del tarifazo? Que fue que se liberalizaron todas las tarifas vinculadas al consumo de energías. Entonces ahí tuvimos el aumento del gas, un aumento re significativo, un aumento de la luz, no solo a nivel del interior, sino a nivel del país. Ya hoy, lógicamente, empezamos nuevamente a ver estos precios cuidados o políticas que atienden a diferenciar lo que gasta provincia de Buenos Aires, que tiene la mitad de la población del país, con el resto del interior, cuyas tarifas para nosotros son siempre mucho más caras, pero de manera directa en el 2016 se vio cómo se lograba ese tarifazo ¿por qué? Porque se consideraba que ante un aumento del precio iba a bajar el consumo, y diversificación de la matriz energética se ponen en funcionamiento mediante diferentes licitaciones que iban a ser subvencionadas por el Estado. De hecho, ahí estaba el proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue el primer año de gobierno de Mauricio Macri, que hace licitaciones en todo el país para generar diferentes energías renovables. Insignificantes, lógicamente, los valores monetarios que se podían dar, pero bueno, sí movilizó. De hecho, al sur de Córdoba se presentaba uno de los proyectos que no ganó, que fue el de Achira, ahí no me lo recuerdo bien, pero no ganó la licitación. Igualmente se puso en funcionamiento con otro tipo de inversiones. Transporte, la gran deuda de Argentina atiende a la ampliación del sistema ferroviario, fue uno de los objetivos y es clave, pero tenemos un gran grupo de interés, que sabemos que es el gremio de los camioneros, que nunca ha querido, dada la importancia, lógicamente, que tiene y el lobby que puede generar, la ampliación del sistema ferroviario, porque eso abarataría un montón de los costos y aparte sabemos que tiene mucha menor incidencia en el impacto medioambiental, y cambio de uso del suelo y silvicultura, ordenamiento territorial de los bosques nativos y adopción acelerada de la siembra directa. Con respecto al primero, al ordenamiento territorial de los bosques nativos, yo después les voy a pasar, les voy a subir una página web
que fue creada por la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de investigación de la Facultad de Profesores de Geografía, creo que es, la verdad que no me recuerdo, pero una investigación muy interesante donde vos vas poniendo los diferentes departamentos de Córdoba y te va saliendo, digamos, cuál es el estado actual de los bosques nativos, de la fauna y la flora. El caso de Córdoba es puntualmente estudiado en el mundo por la gran deforestación que hubo en los últimos 20 años, ya 30, empezó en los 80, a raíz justamente de lograr grandes territorios arables. Y la adopción acelerada de la siembra directa, que también todavía tiene su gran deuda. Si bien fue, digamos, muy promovida durante los años subsiguientes de la COP15, no se lograron. Ahora bien, ¿cuál es lo importante tener en cuenta? Que en este momento, fíjense, para la mitigación del cambio climático no se lleva a cabo ninguna medida que atienda si a la diversificación o a la generación de una economía circular, ni que apuntara puntualmente al sector industrial, ¿sí? Por lo cual se prevé que para la COP26, si ya las políticas orientadas y las normas y regulaciones van a estar más vinculadas a la generación, ¿sí?, de una producción sostenible. Entonces, hay que tener, digamos, en perspectiva que de acá a 5 años vamos a tener un proceso de cambio, así como fueron, ¿se acuerdan?, la transformación de las lámparas comunes a las LED. Bueno, lo mismo en el ámbito productivo. Entonces, hoy, por eso nosotros les pedíamos que cuando hicieran un balance de la situación de las pequeñas y medianas empresas con las cuales ustedes estaban trabajando en aras de identificar la factibilidad o capacidad que tienen para migrar o tomar decisiones vinculadas al resguardo del medio ambiente, pudieran de alguna manera identificar si de acá, en un escenario no tan lejano, porque va a ser 5 años, pueden llevar a cabo reformas inherentes a lograr esta sustentabilidad. Y en torno a eso, después tenemos que analizar y valorar cuáles van a ser las políticas públicas orientadas a lograr ese objetivo. El caso, por ejemplo, de certificaciones o ecoetiquetas nacionales, y el caso, lógicamente, de todo lo que atiende la financiación de las líneas de créditos que van a permitir que haya esa transformación productiva. Como ejemplo de esto de las ecoetiquetas, simplemente, y para que vean cómo un cambio no es inmediato, ¿no? Siempre tenemos que pensar que son procesos. No es que vos decís, bueno, hoy se lleva a cabo esto, y más en países como los nuestros, donde tenemos siempre tantos problemas. Desde el 2018 se avanza sobre el etiquetado frontal de los alimentos. Estamos ya en el 2021 y si bien sabemos que ya es ley, que se tienen que empezar a llevar a cabo, todavía nosotros no estamos viendo este tipo de etiquetas en el 100% de los productos nacionales, pero que atiende a ello. Bueno, se prevé que más o menos ese es el escenario futuro de las nuevas etiquetas eco-friendly, y ya hay políticas, digamos, orientadas a ver cómo tendrían que ser, ¿sí?, sobre los procesos, sobre los productos, sobre la producción y demás. Así que bueno, estas eran un poco las inquietudes. Como ustedes saben, en estas clases nada es cerrado. Acá no es que yo les digo, bueno, para exportar tienen que, sino justamente les vamos abriendo un poquito los escenarios para que ustedes vayan viendo hacia dónde vamos, pero no como algo estático, sino justamente como algo completamente dinámico. Les dejo de compartir la pantalla, ahora si me quieren hacer alguna duda o inquietud en torno a lo que vimos recién, y si no les hablo de algunas cuestiones operativas del trabajo, ya que bueno, nosotros la semana que viene no nos vemos, y me gustaría hacerles algunos comentarios. Bueno, cualquier duda o inquietud saben que también nos pueden escribir. Después sí les voy a subir ese link que les había hablado para que lo chusmen, esa aplicación que está muy buena. Bueno, una de las cuestiones importantes. Nosotros estamos desarrollando un trabajo académico, ¿sí? Lógicamente con fines prácticos, pero es completamente académico porque lo hacemos dentro de la universidad. Entonces, seguramente ustedes ya han trabajado muchísimo en todo lo que atiende a la honestidad intelectual, pero
dadas las características de que este primer trabajo ustedes tienen que hacer un análisis de contexto, en ese análisis de contexto internacional, nosotros sabemos que ustedes no cuentan con los conocimientos y las herramientas para hacer un análisis de contexto de manera individual o grupal, y que ni siquiera hoy en día en ninguna empresa se les pide o se contrata a un saberlo todo que les pueda decir a ustedes, bueno, a nivel internacional pasa esto influye de tal manera en la exportación de determinado producto, sino que nos tenemos que valer de información actualizada. Nosotros tenemos que trabajar con diferentes fuentes. Siempre yo les digo, mientras más fuentes ustedes utilicen, mejor, porque eso hace el enriquecimiento de las perspectivas. Como ustedes ven, yo les voy dando diferentes perspectivas de análisis y no voy cerrando los temas. Digo, bueno, en conclusión, esto es, sino que les voy diciendo, bueno, hay que tomar de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y de alguna manera fundamentar con análisis crítico una determinada posición que uno pueda tener sobre estos temas, pero nada es cerrado. Por tanto, no es que ustedes tienen que hacer, todos los grupos van a elaborar el mismo análisis de contexto. De hecho, tiene que haber tantos análisis de contexto como grupos tenemos. Y se supone que es una instancia de discusión entre los miembros. Pero bueno, como se tienen que valer de información, que lógicamente no esperamos que ustedes la sepan, sino que tienen que referenciarla, les quiero hacer dos, digamos, pedidos. En primer lugar, tienen que hacer la bibliografía al final. La bibliografía tienen que hacer según las normas APA sexta edición. Esto la encuentran en la página de www.normasapa.com, donde ustedes pueden ir viendo cómo se cita cada uno de los recursos al final, ¿sí? Es decir, abajo hacen el apartado bibliografía en orden alfabético y van poniendo dónde van sacando las cosas según corresponde, si es un libro, una página web, un blog, salvo Wikipedia, me pueden citar todo, datos macro, lo que sea. Y después, en el cuerpo del trabajo, ustedes pueden desarrollar dos tipos de citas. ¿Qué vendrían a ser las citas? Es decir, cuando yo, para fundamentar y argumentar una posición que yo tengo, uso lo que otra persona u otra organización dijo sobre eso. Es decir, mi trabajo no es una copia de citas. Entonces, cuando yo organizo el contexto internacional, cito lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Cuando yo hablo de regional, cito lo que dice el Mercosur. Cuando yo hablo del nacional, cito al Ministerio de Ciencia y Técnica. No, yo construyo, digamos, una estructura sobre determinada hipótesis que yo quiero demostrar para valorar, ¿sí? Cómo es la situación actual del comercio internacional sobre la cual mi empresa quiere exportar. Entonces, esa es la perspectiva que yo tengo que tener. Bueno, si yo hoy salgo al mundo, si hoy mi pequeña y mediana empresa se plantea hacer la internacionalización de la empresa, bueno, ¿a qué mundo sale? ¿Cómo va a competir? ¿Cuáles son, digamos, el escenario actual en términos económicos, sociales, políticos, sanitarios? Años atrás no analizábamos el sanitario, hoy tiene un gran peso. Y bueno, entonces en torno a eso nosotros podemos hacer dos tipos de citas. Una cita textual, es decir, yo copio un fragmento, entre comillas lo pongo, y al finalizar siempre tengo que poner el apellido y el año de ese trabajo. Si no aparece el año o no aparece el apellido, pongo S/D, es decir, sin datos. Para citas menores a 40 palabras se escriben en el mismo párrafo. Para citas mayores a 40 palabras se hace un apartado aparte. Y la cita parafraseada también es una cita cuando yo pongo lo que otro autor dijo, pero con mis palabras. Entonces, si bien yo no lo estoy copiando y pegando, si la idea no es mía, entonces yo la tengo que poner al final de quién la saque. Les hago esta salvedad porque nosotros hacemos un control de plagios y aquellos trabajos que nosotros vemos que tienen, digamos, un alto porcentaje de plagios no son aprobados y tienen que volver a hacer el análisis de contexto, perdiendo de esa manera la probabilidad de la promoción de la asignatura. Así que si les pido, yo esto se los voy a subir como recurso para que los tengan y lo puedan ir viendo, pero sí les pido que, digamos, valoren la honestidad intelectual, porque para nuestra cátedra, tanto para el trabajo como para el parcial, son sumamente importantes. No es que le decimos que no pueden dar todo el material que ustedes quieran, ni que no lo puedan utilizar, pero sí lo tienen que hacer de manera correcta. Esas son las cuestiones que quería mencionar. No sé si hay alguna otra duda.
Bueno, entonces hoy hemos terminado con esta segunda clase. Segunda no, ya, perdón, estaba leyendo ahí un compañero que estaba apareciendo. Hoy hemos terminado ya con nuestra última clase antes del receso de mayo. Ya después continúan las clases con Valeria. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, cualquier duda me van escribiendo al mail de Comex. Estén atentos porque seguramente para las clases de la otra semana cambia el ID, no va a ser el mismo, o sea que seguro que Valeria lo va a publicar en autogestión o en el Moodle, ya vamos a ir viendo. Probablemente yo use más el de autogestión, así que tengan en cuenta eso porque se va a cambiar el ID de la reunión. Nos vemos dentro de unas semanas. Mucha suerte. Chao, profe.